Doctor y compañeros, buenas tardes. A continuación, entonces, vamos a ver eh, cómo están reflejados los derechos morales de autor. Vamos a ver sus fundamentos y su protección. Los derechos morales de autor están constituidos en un núcleo esencial en la protección de los derechos de propiedad intelectual. Esto garantizando el vínculo personal entre el creador y su obra. Estos derechos, a diferencia de los patrimoniales, toca tener claro esta parte, son inalienables e irrenunciables. Lo que significa que el autor siempre conservará la facultad de reivindicar la autoría de su obra, oponerse a cualquier deformación, modificación, mutilación de la misma, que atente contra su honor o reputación, y decidir sobre la obra, si será divulgada o permanecerá inédita. Los principales derechos morales reconocidos son la paternidad, que viene siendo el derecho a ser reconocido como autor. La integridad, derecho a oponerse a modificaciones o modificaciones no autorizadas, modificaciones autorizadas. Tenemos la divulgación, el derecho a decidir cuándo se publica la obra o el límite de publicación de la obra en cuanto a la fecha. Tenemos dentro de los derechos morales la retractación. ¿Por qué existe el derecho al retracto? El autor es autónomo de decidir cuándo quiere que su obra deje de ser pública o cuando el autor quiere que su obra salga del mercado. Esto conllevará algún tipo de indemnizaciones en caso de que no sea respetada esta decisión. Ahora bien, en Colombia Colombia concuerda o está en concordancia con tratados internacionales como los convenios de Berna, que protege los derechos morales de manera absoluta. Tenemos la ley 23 de 1982, que aunque principalmente estaba enfocada en derechos patrimoniales, también establece principios fundamentales en la protección de los derechos morales. Debemos entender que la Corte Constitucional, en sentencia 278 del 2003, reafirmó la importancia de estos derechos. La defensa de los derechos morales es crucial para fomentar la creatividad y la cultura en los artistas. Debe entender que Colombia en estos momentos cuenta con un gran número de artistas en varias disciplinas, ya sea música, pintura, arte, etc. Esto también incentiva a los autores a que sus obras sean difundidas de forma nacional y en algunas ocasiones internacionalmente, bajo el respeto del autor. En el ámbito académico, el respeto por los derechos morales se fundamenta garantizando la honestidad intelectual y la integridad de la investigación. Esto debe quedar claro. Ahora, cuando vamos a los derechos patrimoniales del autor, donde
existe a veces una explotación económica y en ocasiones limitación, debemos tener claro que estos derechos confieren la facultad de explotar económicamente la obra del artista, permitiéndole obtener beneficios económicos. Estos beneficios vienen a través de reproducciones, de publicaciones o de comunicaciones públicas, transformación y la distribución de la obra. Estos derechos sí son transferibles y son renunciables. Tengo que tener esos dos términos clave. Los derechos patrimoniales de autor en cuanto a la explotación económica y las limitaciones, a diferencia de los derechos morales, estos patrimoniales sí son transferibles y también son renunciables. Esto básicamente significa que el autor puede cederlos a tercero mediante algún tipo de contrato o una cesión, o ceder la licencia, especificando en unos casos duración en el tiempo. En Colombia, los derechos patrimoniales es la vida del autor. La vida del autor hasta por Colombia concuerda o está en concordancia con tratados internacionales como los convenios de Berna, que protege los derechos morales de manera absoluta. Tenemos la Ley 23 de 1982, que aunque principalmente estaba enfocada en derechos patrimoniales, también establece principios fundamentales en la protección de los derechos morales. Debemos entender que la Corte Constitucional, en sentencia 278 del 2003, reafirmó la importancia de estos derechos. La defensa de los derechos morales es crucial para fomentar la creatividad y la cultura en los artistas. Es entender que Colombia en estos momentos cuenta con un gran número de artistas en varias disciplinas, ya sea música, pintura, arte, etc. Esto también incentiva a los autores a que sus obras sean difundidas de forma nacional y en algunas ocasiones internacionalmente, bajo el respeto del autor. En el ámbito académico, el respeto por los derechos morales se fundamenta garantizando la honestidad intelectual y la integridad de la investigación. Esto debe quedar claro. Ahora, cuando vamos a los derechos patrimoniales del autor, donde clave, los derechos patrimoniales de autor en cuanto a la explotación económica y las limitaciones, a diferencia de los derechos morales, estos patrimoniales sí son transferibles y también son renunciables. Esto básicamente significa que el autor puede cederlos a tercero mediante algún tipo de contrato o una cesión, o ceder la licencia, especificando en unos casos duración en el tiempo. En Colombia, los derechos patrimoniales es la vida del autor. La vida del autor hasta por 80 años, según la ley 23 del 82. Un plazo que busca como el equilibrio de los intereses del autor y el acceso público a su obra.
Vemos que la reproducción implica también una fijación de la obra en un medio tangible, como puede ser un medio impreso, cuando hablamos de un libro, de una canción, cuando hablamos de un sistema de almacenamiento como CD, memorias USB. Es importante también señalar que los derechos patrimoniales no son absolutos, ya que la ley establece algún tipo de excepciones y en unos casos limitaciones. Para equilibrar estos intereses, el autor, estos intereses que vienen plasmados en la misma ley, en su artículo 31, que permite citar obras ajenas con fines de crítica, cuando se trata de ilustración o enseñanza, siempre que indique la fuente del autor. Esto es lo que normalmente nosotros conocemos como referencia cuando hacemos algún tipo de ensayo académico, algún tipo de trabajo escrito y algún tipo de trabajo audiovisual. Asimismo, se permite, como les venía diciendo, su uso educativo. Vemos que hay obras que son protegidas por esta ley 23 de 1982, vienen protegidas siempre que no se afecte injustificadamente la explotación moral de la misma. Vemos que la gestión colectiva de los derechos de autor juega un papel fundamental en la administración y protección de los derechos patrimoniales. Ahora, en Colombia, la Sociedad de Autores y Compositores, SAICO, y la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos, ASINPRO, es la encargada de recaudar y distribuir las regalías generadas por la comunicación pública de obras musicales, fonogramas, textos literarios. Estas entidades facilitan la gestión de los derechos de autor, especialmente en el contexto donde la explotación individual es inviable. Vemos que el impacto económico, vamos a ver su impacto económico en las industrias creativas es significativo. Según datos del Ministerio de Cultura, se lo voy a leer claramente, la industria creativa representa el 3,2% del PIB. Esto genera empleo, genera desarrollo y sostenibilidad de la industria. Ahora, en Colombia tenemos unos mecanismos de protección a los derechos de autor. Hay mecanismos de protección en el ámbito civil, en el ámbito penal. También vemos que hay medidas de protección tecnológicas, son herramientas que se utilizan para controlar el acceso a las copias no autorizadas, obras protegidas. Y tenemos la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es la entidad encargada de administrar y proteger de los derechos de autor en Colombia. En Colombia existen derechos conexos a la protección de intérpretes, productores y radiodifusores. Los derechos conexos son aquellos que protegen los intereses de los artistas e intérpretes, de los productores y los organismos de radiodifusión en relación con sus interpretaciones, grabaciones o emisiones respectivamente. Estos derechos son aquellos, aunque distintos al derecho de autor propiamente dicho, están estrechamente relacionados y contribuyen a la difusión y el acceso a las obras protegidas también. Un ejemplo común de infracción a los derechos conexos es la reproducción no autorizada de grabaciones musicales, ya sea mediante una copia ilegal de un CD o la descarga no autorizada de archivos de música
por internet. La ley 1403 del 2003 regula la copia privada en Colombia, estableciendo que las personas pueden realizar copias de obras protegidas para su uso personal, pero sin fines de lucro. O sea, como su misma palabra lo indica, la forma de lucrarse vendría siendo de manera ilícita. La protección de los derechos conexos fundamentalmente es para el desarrollo de las industrias. Es una iniciativa a los artistas y producciones para invertir. Realiza copias de ideas o textos ajenos. En el ámbito educativo son múltiples la percepción o las causas del plagio. Muchas veces por la falta de habilidad en la investigación y la facilidad del acceso a la información en internet son algunos de los factores que a veces contribuyen a que se presente este tipo de conducta. Las consecuencias pueden ser severas, incluso la suspensión o expulsión o la anulación de trabajo. Además, pueden tener consecuencias legales, ya que constituyen una infracción a los derechos de autor. Ahora, consecuencias del plagio en Colombia. Se registran numerosos casos en el ámbito académico que afectan instituciones, afectan estudiantes, profesores, investigadores. Cuando uno de pronto se somete en una investigación a colocar fragmentos de textos o de videos sin mencionar o sin referenciar a su autor. Un ejemplo, en un caso, puede ser demandado una persona cuando escribe un libro, y esta persona ha copiado fragmentos de otras obras ajenas, sin citar la fuente. La fuente vendría siendo el autor principal. En esta conducta del plagio. Bueno, eso es todo. Le agradezco por haberme escuchado y espero que esto nos sirva para más adelante evitar este tipo de conductas. Muchas gracias.